buenas noches. Como comentábamos ya anoche, el proceso se va encauzando con ya la decisión del Jurado Nacional de Elecciones que funcionemos con las reglas vigentes, básicamente para el anterior proceso. Esto, por supuesto, ha tenido comentarios a favor y en contra. Es evidente que tenemos un calendario ajustado para llegar a las elecciones del 26 de enero y es evidente también que la transición ha sido muy rápida y como señala nuestro invitado de esta noche, Juan de la Puente, en su columna de hoy en el diario La República, se ha normalizado de manera inusitada. En realidad le damos la bienvenida a Juan de la Puente, gracias por estar con nosotros esta noche. Siempre hablamos de la calle, ¿no? En todo este proceso previo, Juan, ¿en qué momento sale la calle? ¿En qué momento se va a manifestar la calle? Por supuesto, cuando tratábamos un escenario distinto, que era el del adelanto de elecciones, ¿no? Que tenía su propia complejidad, donde el Congreso ganó mucho terreno rápidamente y donde probablemente el gobierno no había anticipado el famoso plan B, ¿no? Pero no salía en la calle, no salía y en realidad nunca salió del todo. Diríamos incluso que cuando ya pasamos a esta nueva etapa que está relacionada con el TC y se produce casi que violentamente la disolución del Congreso, no me refiero a violencia física, sino a la rapidez, tampoco fue que la calle se manifestara pues de una forma extraordinaria. Esa misma noche yo estuve allá en el Congreso y lo que veías era sobre todo movimiento partidario, ¿no? Sí. Entonces lo que tú postulas en la columna es que esta es una sociedad ejemplarmente democrática, si queremos, para estas alturas, pero sumamente pasiva. ¿Esto qué consecuencia puede tener? Tiene la consecuencia de una enorme brecha de confianza, pero también un privilegio de intereses. Porque ¿cómo se explica que el 80-85% de las personas encuestadas estén a favor del cierre constitucional del Congreso, pero no están dispuestas a movilizarse? Y tengo la impresión que también existe allí una especie de priorización de intereses. Es decir, este país tiene mucho que perder. Y la clave de que se vayan todos no está planteado en términos antidemocráticos, sino en términos democráticos. Y por eso es que me parece que esta transición, que es al mismo tiempo pacífica y pasiva, sí se presenta con algunos riesgos para el futuro. Porque si bien es cierto que la opinión pública se ha mostrado ejemplarmente democrática, es probable que en el momento determinado no presione por determinados cambios que el Perú sí necesita. Y entonces, claro, tendríamos una transición hacia lo mismo, una transición hacia lo que conocemos, una especie de transición en déjà vu. Eso hoy día quizás no aparece como un problema, pero hay que ir anotándolo, porque el que no haya calle en un periodo tan importante tiene efectos en la forma como se dirime el poder. Pero habría que considerar que esta transición también tiene una parte interna y es cómo recuperar convivencia y un conjunto de consensos para seguir funcionando. Esta situación expresa, creo yo, el agotamiento del modelo constitucional con el cual venimos pues desde el año 92 o 93. Y ha tenido la paradoja, algo conversábamos fuera de cámaras, de cómo el fujimorismo ha de alguna manera desmontado su propia constitución, una constitución sin duda pensada para darle facultades importantes al presidente de la República. Hemos incluso repasado lo que fue el debate del CCD en ese momento y aquí lo que se quiso de alguna manera es voltear esa tortilla, ¿no? Invertir esa figura presidencialista hacia más bien una casi parlamentaria, o sea, sí, un poco más allá de un modelo mixto. Y esta incluso controversia que está vigente a la hora de resolver la denegatoria de la cuestión de confianza, también demuestra pues los vacíos que tiene la Constitución. Cuando tú señalas que es necesario hacer cambios y que al mismo tiempo tienes una sociedad que en su intuición dice efectivamente que se vayan, no sé si todos, pero estos, ¿no? Que se vayan estos, pero probablemente no se compromete con cambios más allá o no los tiene más claros, tiene que ver con lo que debería ser, por ejemplo, un espíritu constituyente en este Congreso que se avecina para el 2020. Hay miedo a la palabra constituyente y al mismo tiempo es necesario embarcarnos en un proceso con estas características. Yo creo que el miedo existe.
pero no creo que en este momento nos encontremos en un momento constituyente o cerca de un momento constituyente. Lamentablemente no se ha medido la demanda de la gente de una asamblea constituyente, pero los últimos datos más o menos te ubican entre el 28 y 30%. Y entre los dos extremos, entre los que señalan que no hay que tocar nada de esta Constitución y los que señalan que hay que tener una asamblea constituyente, se han ubicado distintos grados de demanda de reforma. Y yo creo que el Perú sí está ya maduro para un pacto constitucional serio, responsable, porque en estos años se han descosido muchas instituciones. Y de algún modo la disolución constitucional del Congreso es como una especie de grito del presidencialismo para reponer un privilegio y una autonomía en un país presidencialista donde en los últimos 18 años se había producido casi una rebelión parlamentaria, una rebelión incluso yo diría parlamentarista. Los plazos de una reforma de la Constitución, de los cuales hay ejemplos muy ricos en América Latina, como en Chile, como en Argentina, como en Colombia. Pienso en la Constitución de Colombia del 91. Me parece que colocan una especie de piso mínimo para un debate ciertamente democrático, ¿no? Pero hoy día ya no se puede decir que esta Constitución, como está, ya es intangible, es intocable. Es que nuestro debate es maniqueo, es polarizado y desde los medios se reduce básicamente a chavismo o libre mercado, tal como está planteada la discusión. Entonces, el miedo es ese, que de alguna manera una izquierda radical, que finalmente hasta ahora en el país ha significado un 20-25%, ¿no? Según los resultados del 2016, se se de alguna manera en ese proceso de reforma y, bueno, ponga el país patas arriba. Ese es un poco el argumento de crítica. Eso puede bloquear finalmente lo que es una necesidad, como la señalas, de un cambio profundo. Yo diría que la izquierda no va a tener una mayoría en el próximo Congreso. Y además hay graduaciones. Hay una izquierda que quiere una asamblea constituyente y hay una izquierda que quiere reformas profundas, pero no necesariamente una asamblea constituyente. Ya recordemos que Ollanta Humala no ganó las elecciones del 2006 porque puso como elemento básico de su campaña la constituyente y el año 2011 retiró esa propuesta. Pero creo que hay espacio para una discusión de esta naturaleza. Por ejemplo, digo, ¿no?, si es que debería volverse al mecanismo anterior de la Constitución del 79, donde son necesarios ya no 2, sino 3 censuras o faltas de confianza al gabinete para producir una disolución del Congreso. Fujimori lo bajó de 3 a 2. Otra propuesta, de mi punto de vista, deberíamos regresar a las 3 rechazo de confianza o censuras para producir. ¿No le daría eso mayores argumentos al Congreso para tener al Ejecutivo? Al contrario, porque eso yo creo que evitaría un cuadro de tensiones y el uso de la cuestión de confianza, como se ha planteado en estos años, casi como una especie de triquiñuela política, desvirtuando la cuestión de confianza que fue planteado inicialmente en la historia del parlamentarismo como una forma de resolver, de avanzar, de destrabar, y no de generar crisis. La otra posibilidad es que el Perú, el sistema peruano, no tenga la cuestión de confianza obligatoria, sino solo la facultativa. Es decir, que cuando un gabinete entre en funciones, vaya, exponga la política general del gobierno, pero no solicite una cuestión de confianza. Lo que quiero decir con claridad es que nosotros necesitamos fortalecer nuestro presidencialismo. Las naciones de América Latina son naciones que se han descentralizado como sistema político, algunos más que otros, y en segundo lugar han fortalecido el presidencialismo. Y aquí hemos tenido una ruta distinta. Aquí se ha fortalecido el parlamentarismo, hemos llegado a niveles en que el Congreso frente a un gabinete ha votado ámbar. Y uno no sabe si el ámbar es verde o es rojo. Un buen ejemplo, aunque digamos tenga evidentes distancias, es lo que pasa con la política municipal, ¿no? El alcalde de Lima gana y automáticamente tiene mayoría en el Consejo. Ahora, eso se deja gobernar. Ahora, eso implica también que se tenga otra forma de la representación en el Congreso. En el Congreso tenemos una representación muy individual. Hemos regresado lentamente a la idea de proyectos de ley de parlamentarios. En el gobierno del APRA, el año 2006, se había planteado cambios para que los proyectos de ley sean de las bancadas. Nosotros tenemos un Congreso muy individualista, con poca fuerza en las bancadas. Y entonces yo diría que también en esa lógica
tendrían que ser los partidos más actores del Parlamento y menos las individualidades. ¿Qué consecuencia tiene el hecho, la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de ir con las reglas de juego de las elecciones pasadas? Es una pena, ¿no? Porque, Es una pena, sí. porque el Jurado Nacional de Elecciones, desde hace 10 años, es un jurado reformista. Exacto, ellos son los que Así insisten, es. ¿no?, en la reforma desde mucho tiempo Así atrás. es. Qué curioso, qué buen punto. Con la presidencia del doctor Tábara y con la presidencia del doctor Ticona, el Jurado Nacional fue un jurado reformista. Y aquí se planteaba una cosa extraña, en que la reforma electoral era planteada no por los partidos, sino por las instituciones electorales y la sociedad civil. Y entonces esta manera de cancelar la reforma para este proceso electoral me parece que es una pena. Creo que el jurado pudo establecer el principio de realidad, es decir, determinar que algunas normas pueden cumplirse y otras por carácter de tiempo no. Hay un punto crucial que me parece que hay una oportunidad que se está perdiendo. Tú me corregirás porque ya no sé qué va a aplicar o no, pero yo entiendo entonces que según las reglas anteriores los partidos pueden saltarse esta elección sin perder su inscripción. Y eso es fundamental porque lo que teníamos ahora son 24 partidos aptos para participar en la elección y la idea era que tuvieras una primera criba de vientres de alquiler, ¿no?, y todos estuvieran primero obligados a participar y segundo obtener mínimo 5% en la valla, lo cual ya te daba una suerte de primarias verdaderas hacia el 21. Eso se pierde. Se pierde y fortalece a los dueños de los partidos, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema muy extraño en que los partidos son propiedad personal. Y es probable que 4, 6, 8 partidos de los 24, con esta habilitación del jurado, decidan no participar. Lo primero es que entonces no vamos a tener muchos vientres de alquiler en esta elección. Entonces la tasa de natalidad va a ser muy baja. Pero al mismo tiempo esos vientres de alquiler se van a guardar para desordenar el proceso electoral del año 2021. Y eso me parece que debió evitarse, ¿no? Porque al final, antes de ir a la pausa, al final se va alimentando una lógica perversa, ¿no?, que es que el partido que cumple con presentar su lista ahora para el 20 puede tener el riesgo de quemarse, ¿no?, porque va a pasar por este periodo de desgaste, si quieres, de año y pico, ¿no?, favoreciendo a los que finalmente estos vientres de alquiler que se quieren guardar y se van a dar al mejor postor pues para el 21 que aparezcan, ¿no? Y además desincentiva la formación de alianzas, porque si estos 24 partidos tenían la obligación sí o sí de ir al proceso electoral, estaban obligados a pactar. Y ahora vamos a tener probablemente 15, 16, 17 partidos en el proceso electoral y no se siente el incentivo de la alianza. Lamentable. Y eso permite que tengamos, creo, en el futuro un parlamento muy fragmentado, el que se instale el 2020, ¿no? Lamentable. Esa será pues una responsabilidad que el jurado tendrá que dilucidar. Vamos a una pausa, regresamos con Juan de la Puente. No se muevan. Una buena noticia, la superación de la crisis de manera pacífica, no de la crisis continúa, digamos, del momento, ¿no?, de la disolución del Congreso. Mal que bien la expresión o falta de expresión ciudadana en las calles tiene también su lado bueno, pero mala noticia esta, que el Jurado Nacional de Elecciones haya decidido entonces ir con las reglas anteriores, porque probablemente el proceso reformista de la política del Perú va a tomar pues un tiempo más, lamentablemente. Juan, otro punto. En esta rapidez de cómo, digamos, se superó el momento, tiene muchísimo que ver cómo la comunidad internacional ha observado el escenario. Yo ayer con nuestros invitados citaba una cita de The Guardian a propósito de la nota que hicieron sobre Vargas Llosa, de la edición en inglés de The Guardian, y era contundente. Decía: ninguna institución pública ni ningún poder extranjero se ha alineado en realidad con la oposición peruana bajo la pretensión de que esto fue un golpe. Esto, por supuesto, marca una diferencia abismal con lo que ocurrió el 5 de abril de 1992. Esa es una nueva derrota, sobre todo para el fujimorismo. Sí, y además porque creo que tiene que ver con 2 o 3 cosas que se nos habían pasado por alto. Primero es que el grueso de las opiniones son parte o vienen de países donde existe el régimen parlamentario y donde es fácil entender una disolución constitucional del Congreso para adelantar elecciones.
La segunda es que el Perú primero ha sido noticia durante 2 años por el asunto de la corrupción. Y entonces aparece como que esta resistencia al cierre constitucional del Congreso aparece como una resistencia también a la lucha anticorrupción. Y en tercer lugar, tiene que ver con el hecho que la América Latina está seriamente curado de regímenes autoritarios, sobre todo del autoritarismo de izquierda en los últimos años, cuyo ejemplo más claro son Nicaragua y Venezuela, pero hay cierta claridad para entender que el proceso político es mucho más complejo, y de modo que tú le chantas el mote de comunista, vizcarrista comunista, castrochavista, moralista, correísta, y eso no es suficiente. La comunidad internacional ha reaccionado con mucha responsabilidad. Así es. Y ve que el país en realidad lo que está haciendo son esfuerzos para evitar que la crisis política contamine la economía. Estos 3 elementos me parece que fueron decisivos, y el comunicado de la OEA en realidad lo que hace es plantear un piso mínimo para la política, encapsula lo constitucional, y se han guiado las naciones de eso, ¿no? El comunicado de la OEA, en realidad el despacho del secretario general, fue especialmente significativo porque Luis Almagro acompañó este proceso desde el principio, ¿no? O sea, Kuczynski recurre a él, Galarreta acusa a Almagro de ser el operador internacional de Kuczynski. Sí. Almagro es testigo, e incluso en algún momento llegan sus representantes y demás de los 2 intentos de vacancia. Almagro recibe a los presidentes del Congreso, sí, entre ellos Daniel Salaverry y después Olochea. Es decir, Almagro estaba muy empapado de que esto era realmente un despelote, ¿no? Y por eso al final, sí, señala, bueno, oigan, que la polarización de este pueblo hermano se resuelva en, sí, las urnas, ¿no? Hay algo de lógica ahí. Sobre todo porque la prédica democrática es una prédica que en el tiempo es sustantivo, es decir, partidos, grupos políticos que durante 10, 15 años te dicen hay que salirse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, claro, que la Corte Interamericana es comunista, claro, y que de noche a la mañana adopte una actitud democrática, me parece que era el vuelto que esperaban, no funciona, ¿no? Era el vuelto que esperaban. Entonces, la Corte protege a terroristas, la OEA, sí, es castrochavista. Es verdad. Cuando en realidad tú no puedes acusar a la OEA, pues si alguien se ha peleado firmemente por la democracia en América Latina, es el señor Almagro, especialmente en Venezuela, ¿no? Y a la ONU no se le ha movido ni una ceja. Ahora, lo otro que he podido conversar con miembros del gobierno es, oigan, el gobierno debería ser el primer interesado en que esto se zanje de alguna manera desde el Tribunal Constitucional. Es decir, no debería, porque tú sabes que los escenarios también cambian pues de una forma no, sí, realmente extrema, y no debería haber ningún tipo de duda, a pesar de la complejidad de la situación, sobre la constitucionalidad de la medida. ¿Deberíamos esperar que el Tribunal Constitucional sí o sí se pronuncie sobre esta materia? Primero habría que decir que lo constitucional se ha encapsulado, va por una vía paralela, y lo político ha empezado a operar con sus propias reglas. Podría ser incluso discutible, de hecho lo es, que el Congreso recurra al tribunal porque no tiene mandato para un conflicto de competencias. Pero lo puede hacer el propio Ejecutivo. De hecho, he leído que que el defensor del pueblo se lo ha planteado, sí, al presidente, y también la propia Defensoría, ¿no?, siente que está entre sus competencias plantear el conflicto de competencias. Y a mí me parece que en una dimensión constitucional que permite una interpretación muy abierta de los actos constitucionales, el Tribunal Constitucional debería en algún momento decir una opinión sobre esto. Porque el Tribunal Constitucional es un organismo de cierre. El derecho constitucional dice que es un organismo de cierre porque ahí terminan las controversias. Y sí, evidentemente debería cerrarse. Ahora, tengo la sensación que cuando sobre esto si decide el TC, no va a reponer las cosas al estado original del día 30 de septiembre en la mañana. No va a ser un Boris Johnson. No, yo creo que es imposible que el tribunal hoy día diga que se reabra el Congreso y que se sienten nuevamente sus curules los 130 congresistas. Pero el tribunal podría plantear un conjunto de recomendaciones. Por ejemplo, establecer los periodos, cómo operarían los plazos de la cuestión de confianza. Quizás debería plantear no cuándo se puede plantear la cuestión de confianza, sino cuándo no. Y hasta podría hacer sugerencias de cómo flexibilizar la cuestión de confianza, pasando de 2 a 3, ¿no? Reponiendo el mandato anterior.
Ahora, eso ya yo creo que en el tiempo, ¿no es cierto? Y a mí me parece perfectamente posible en un país como el nuestro, donde la jurisdicción constitucional termine resolviendo. Por eso, no me gusta la palabra arbitrar o dirimir, es resolver, porque como decía un maestro constitucionalista, Luis Sáchica, los intérpretes de la Constitución deberían tener una objetiva capacidad de creación. Te dejo con esta última interrogante antes de ir a la pausa, que también me inquieta mucho. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno de Martín Vizcarra en la conformación de este Congreso? Es decir, estas noticias que se van adelantando, que el presidente no tendría una lista parlamentaria, ¿qué cosa significa para nuestra democracia? Ser un gran elector es lo que le tocaría a él, y lo digo porque en su discurso él señaló: ustedes dirán al pueblo si es que se le da la mayoría a estos señores que yo estoy disolviendo o le dan la mayoría al Ejecutivo para poder hacer lo que tenga que hacer. El hecho de no presentar una lista no es contradictorio con un mensaje como ese. Dejo esa pregunta al aire y regresamos después de la pausa. Minutos, Juan de la Puente, que nos quedan, guardando todo tipo de distancias que ya hemos un poquito analizado. En el año 92 el Congreso Constituyente Democrático tuvo una clara mayoría que respondía a Fujimori. En este caso todo indica, no lo sabemos todavía, pero todo indica que el gobierno no va a tener una lista propia. ¿Eso qué quiere decir? Que el señor Vizcarra se está poniendo de costado, que el señor Vizcarra va a actuar como un gran elector, que el señor Vizcarra sencillamente no tiene un partido, pero entonces esto cómo se conjuga con una decisión tan extrema como la de disolver un Congreso. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno de cara al nuevo Congreso? Y yo no sé si es que no presentará lista porque no quiere o porque no puede, porque también es cierto que a diferencia de Fujimori, que tenía un partido y después creó otro, el presidente hoy día no tiene un partido. Y no sé si hay tiempo para que él forme un partido o para que, digamos, adopte un vientre de alquiler. Y además porque creo que también él está pensando en la posibilidad de que, digamos, siendo el elector o favoreciendo a un partido, quizás no obtenga la mayoría. Pero en el fondo hay dos cosas que favorecen esta actitud. Favorece al hecho de que las elecciones no sean plebiscitarias respecto del cierre del Congreso y si no se mire adelante. Y la segunda posibilidad es que este es un gesto que demostraría que Vizcarra no quiere quedarse. Fujimori hizo su mayoría en el para hacer una constitución para él. Para quedarse. Entonces, claro, las tareas de Vizcarra son, digamos, menos complejas las que se planteó Fujimori, porque Fujimori organizó, creó un orden. El conjunto de temas que hoy están en discusión en este país probablemente no los va a resolver el señor Vizcarra, los resolverá el poder a partir del año 2021. ¿no? Así estamos. Bueno, ojalá que se vayan normalizando. Yo creo que estamos en esa línea de normalización. Reiterar el tema lamentable de que tengamos que jugar bajo las reglas de juego anteriores, porque creo que eso al final no le hace bien a lo que se supone ha animado este cambio. Remate, si la izquierda no, en tu pronóstico, no sería mayoría en este nuevo Congreso, ¿dónde va a estar ese bolsón? ¿Va a estar en el centro? ¿Va a estar en la derecha? ¿Va a estar en un acento regional? ¿Dónde va a estar? Bueno, tendríamos un Congreso fragmentado. La regla en que se ha movido el proceso electoral son continuidad y irrupción de novedad. Yo creo que ese equilibrio se va a mantener. No se me ocurre pensar que algún partido va a tener 70, 75 miembros. ¿El fujimorismo va a tener que pelear para pasar la valla? No, yo creo que lo va a pasar con cierta comodidad. Pero el hecho de que la izquierda no tenga mayoría en el Congreso no significa que la demanda de cambio no esté pendiente en el Perú en esta elección que viene y el año 2021. Eso va a ser lo vital, ¿no? Cómo se articula esa demanda de cambio y cómo llega a producirse. Juan, gracias por estar con nosotros esta noche. A pesar del resfrío, mejórese usted. Así que la democracia vaya calentando. Gracias a ustedes por acompañarnos esta semana. Que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes con más cara a cara. Buenas noches.